Hoy les voy a hablar acerca de cómo tomar decisiones racionales en diseño y surge desde cuando era estudiante y después cuando soy profesor. Cuando uno tiene que tomar decisiones siempre sucedía como ahora que hago frente a la hoja en blanco y recordando a mis profesores de universidad, ellos siempre mencionaban tenían diferentes enfoques del diseño como un asunto mágico, como un asunto de fe, como que este asunto de diseñar era una musa inspiradora que le llegaba a uno y que podía pues, diseñar. Y pues yo carecía de esa inspiración y de esos elementos de cómo conectarme. Cuando ya me volví a ser profesor, decidí ser profesor, en diseño básico 1 siempre entraba en el dilema de cómo, cuando yo estaba enseñando, cómo garantizar que al estudiante le quedaba lo que estaba enseñando, lo que estábamos transmitiendo, y que no era solamente un asunto en el cual tomaba las decisiones de el que tenía buen gusto y ellos seguían las instrucciones. Y sobre todo era un tema de cómo uno ser objetivo cuando está evaluando. Si uno está enseñando, tiene que ser objetivo evaluando y no desde el criterio de uno. Entonces, a partir de, digamos, como estos cuestionamientos, planteé un proyecto de investigación en el cual trabajamos sobre los elementos y criterios de conformación y nos arrojaron y nos llevaron a la conclusión de cómo tomar decisiones racionales en diseño. Entonces, el proyecto se enfocó en 3 puntos específicos. Uno, en identificar un glosario de términos. Cuando hablábamos con los diferentes profesores nos dábamos cuenta que a veces al intercambiar puntos de vista acerca de un concepto como forma, teníamos diferentes enfoques y pues a veces no era claro cuando lo estábamos dirigiendo hacia los estudiantes. El segundo aspecto era generar unas competencias, es decir, un procedimiento que pudiera ser transferible a los estudiantes. Y el tercero, a mi modo de ver, el tema que era más complejo era cómo poder evaluar de manera objetiva. Entonces, en cuanto al glosario, se revisaron los diferentes términos que utilizamos en la materia, se organizaron en este mapa conceptual, donde básicamente se dividieron en 2 grandes momentos: la composición, que es tomar decisiones sobre la disposición de los elementos, y la configuración, que es ya cuando uno va a detallar esos elementos. Y un aspecto clave que me parece acá es que a un diseñador le pagan, independiente del nivel en el que esté, por tomar decisiones de posición, dirección, tamaño, figura, positivo y negativo, color y textura. Entonces las decisiones que tenemos que tomar es identificar componentes y dónde los ubico, qué dirección van a tener, qué tamaño van a tener, qué relación deben existir entre ellos y definir sus colores y sus texturas. Otro aspecto que es importante es trabajar todo el tema de orden, es decir, cuál es la ubicación de estos elementos en el espacio, y temas que se han venido trabajando aquí en la universidad a partir de las relaciones constructivistas, que si mal no tengo entendido es la única pues, universidad que trabaja con este tipo de relaciones. En cuanto a las competencias, el proceso de conformación se da en estos 3 momentos y más adelante ejemplificaré cómo se dan o cómo fue que llegamos a estas conclusiones. El primer punto en un proceso de diseño, independiente del nivel en que sea, de la complejidad que sea, es identificar las condiciones estéticas del objeto a conformar. Es decir, nosotros debemos ser capaces de identificar unas condiciones estéticas. Desarrollar alternativas de conformación, es decir, a partir de los criterios que vimos anteriormente, se desarrollan alternativas desplazando, rotando, escalando, modificando el color, modificando las texturas. Y último, verificar las condiciones estéticas del objeto conformado. Entonces, ya no es el estudiante que le muestra a uno y no le dice, sí, por aquí va bien, por aquí, sino más bien uno pedir evidencias de que las decisiones que se están tomando son las adecuadas frente a una situación problemática identificada inicialmente. El problema de la evaluación se tradujo a un problema de coherencia, es decir, que haya una coherencia de las condiciones formales, es decir, de las decisiones que tomamos como diseñadores frente a un problema, frente a un referente, es decir, frente a la situación problematizante del proyecto, consigo mismo problemas de unidad, es decir, que que haya armonía en el mismo objeto y que permita la legibilidad de los objetos, frente al material, es decir, que se pueda producir. A muchos nos pasó comenzando la carrera que queríamos hacer unas cosas y el cartón paja se nos doblaba y no servía el material.
Entonces las decisiones formales no eran acordes al material y frente al observador, frente al espectador. Y ahí hablamos de la experiencia estética, que más adelante nos referiremos cómo se puede lograr ser coherente con relación a esa experiencia estética. Esto nos llevó a trabajar el tema de la decisión racional alrededor de la forma. Esas decisiones racionales estuvieron apoyadas en un proceso que estuve trabajando mientras hacía la especialización en filosofía de la ciencia, que es la vida artificial, que es identificar patrones. Esos patrones es tener una información que me permita crear forma, es decir, las instrucciones que me permitan crear, pero permitir la aleatoriedad, es decir, poder permitir que cada persona pueda crear acorde a sus condiciones. Entonces estuvimos trabajando, reflexionando sobre el tema de la silla Favela, de los hermanos Campana, donde la silla sigue el mismo patrón de conformación de las favelas, que es con lo que encuentro, conformo, es decir, genero forma a partir de lo que encuentro y sigo una estructura mental que me permite ubicar de acuerdo a unas condiciones del problema los diferentes elementos que me voy encontrando. Otro aspecto que estuvimos trabajando fueron los patrones de temas de autómatas unicelulares, que es unos ejemplos de vida artificial. En estos, en una línea poníamos 3 colores y en la siguiente se ubicaba el color correspondiente a cuando yo cogía estos 3 elementos. Así se crearon estas reglas, fueron unas reglas creadas de manera aleatoria, es decir, fueron creadas sin ningún principio. Y se ponía una primera línea inicial también escogida al azar y se empezaron a aplicar esas reglas. Entonces donde había 1, 3, 3 se ponía 1 aquí abajo. Aquí alcanzamos a observar el 1, 3, 3, 1 o el azul, amarillo, amarillo y el azul quedaba abajo. Y se empezaron a aplicar esas reglas. Al aplicar esas reglas empezaron a salir esos patrones y con esos patrones ya pues, se podían aplicar principios de simetría, de reflexión. Se creó otra prueba donde se utilizó esta primera línea también de manera aleatoria, se empezaron a aplicar las reglas y salió, este fue el patrón que siguió y este fue el que se continuó. Esta fue una tercera prueba donde se aumentó la línea inicial y se empezaron a aplicar esas reglas y después de estas iteraciones no se llegó a ningún patrón. Es decir, puede ser como esta similitud cuando uno en matemáticas veía los números irracionales, los que eran periódicos y los que eran totalmente irracionales, que uno nunca lograba encontrar el periodo de repetición de los números, aquí hecho con colores. Se hicieron otros ejemplos de seguir donde se aplicaban instrucciones a la construcción de elementos geométricos, entonces la construcción del hexágono, se prolongaron las líneas en un campo geométrico, se trazaron otras líneas por donde se intersectaban estas líneas, se intersectaron las líneas azules, después líneas rojas que partían desde las esquinas y se buscaba que hubiera cierta semejanza o cierta similitud con otras líneas. Donde se cruzaban mayor cantidad de líneas, donde se hacían intersecciones, se construyeron círculos, se identificaron puntos de interés, zonas de interés y empezáramos a aplicar principios de anomalía, criterios de orden que aparecen en el repertorio de Lucius-Wong. Y así pues se fueron creando. Este ejercicio, aunque seguía unas instrucciones que era la pretensión de esto, todavía las instrucciones dependían mucho del creador, mientras que en el ejercicio anterior las instrucciones no dependían del creador. En este fue un ejercicio que utilizamos con los estudiantes de primero, les dábamos estas instrucciones en un cubo de plastilina de 8×8 y tenían que seguir esas instrucciones. Mientras todos seguían las mismas instrucciones, el resultado era diferente. Entonces aquí nos estábamos acercando al principio que queríamos, que era identificar cuáles eran las decisiones que teníamos que tomar, dónde estaba el aspecto de transferencia en diseño, cuál era el aspecto racional y cuál era el aspecto en el cual el estudiante podía especular y podía jugar, dónde era, digamos, el atributo del creador. Hice otro ejercicio, me fui por la calle tomando fotografías de elementos, de imperfecciones del terreno, los clasifiqué en puntos, líneas y planos. Después al identificar escogía unos y les empezaba a hacer modificaciones modificando el tamaño, dirección, posición, tanto de punto como de línea y como plano.
y después empecé a unirlos, a hacer mezclas, a hacer pruebas de colores, modificando los colores, saturándolos. Entonces ahí digamos que logré identificar el tema de los patrones, es decir, si se podía transferir diseño, es decir, si se podían hacer unas tomas de decisiones, pero todavía el problema seguía siendo, bueno, yo puedo tomar cualquier decisión, pero esta decisión no me garantiza el éxito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo buscar, cómo garantizar medianamente el éxito en la toma de decisiones? Entonces, en la bibliografía que revisamos el tema de la experiencia estética a partir de unas lecturas de Tatarkiewicz, y él hablaba de 3 aspectos: el impacto, la duración y la recordación. El impacto es esa primera impresión que nos da algo. Entonces, cuando entrábamos a un salón siempre hay un objeto que nos llamaba la atención y al que primero nos dirigíamos. La duración, cuánto tiempo nos demorábamos en entender, en recorrer el objeto. Y la recordación, que tiene que ver cuando yo ya no estoy frente a la experiencia estética, qué tanto me ha impactado y qué tanto soy capaz de recordar, como cuando uno sale de una película y es capaz de contarle a una persona de qué se trata esa película. Entonces, para eso, para utilizarlo como estrategia, utilizamos una fórmula, la fórmula de la velocidad, pero la desglosamos, la cambiamos velocidad por movimiento y la despejamos donde dejamos el espacio a un lado y decimos que el espacio es igual a movimiento por tiempo. Es decir, que todas las decisiones que nosotros tomamos, que son de tipo espacial, las decisiones que toma un diseñador, tienen que reflejar un movimiento, es decir, la experiencia estética en un tiempo determinado, ¿cierto? Eso nos va a determinar lo que nosotros terminamos cuadrando, y el objeto, es decir, esto es lo que termina siendo el mediador para lograr esto. Para lograr ese movimiento, utilizamos unas estrategias de buscar el equilibrio y el desequilibrio, es decir, cuando las cosas se salen de su estabilidad, obligan al cerebro a estabilizarlo. El tema de la complejidad, cuando le damos una información de manera ordenada y esa información está muy bien conectada, el cerebro va a continuar y va a buscar esa lectura. Y los vacíos, que es una cosa que aborrece de nuestro cerebro, y es tener vacíos en su mente y los tiene que llenar. Entonces estos vacíos hacen que el espectador se involucre con la obra para completarlos. Y entonces, a partir de este variable tiempo, podemos empezar a presentar cómo evaluar estos procesos desde la medición, o sea, medir desde el diseño la experiencia y que las decisiones que tomamos sí corresponden a este tipo de experiencia que nosotros estábamos planteando. Eso, digamos que tiene unas implicaciones. Desde la ética del diseño es diseñar elementos que sean eficientes, desde lo perceptual, que garanticen la usabilidad de los elementos. Que uno, cuando llega a un contexto diferente, en este caso por ejemplo Ciudad Bolívar, no es uno llegar y decir esto tan feo y esto, entonces yo, como soy el que tiene buen gusto, tengo que llegar a llevarles mi buen gusto, sino identificar patrones, los patrones estéticos que ellos utilizan, y diseñar acorde a esos patrones estéticos. Ha permitido que dejemos de imponer a los estudiantes nuestro gusto y dejarlos que ellos escojan o que ellos tomen las decisiones libremente. Digamos que la pertinencia en este momento está relacionada con todo este tema del auge de las industrias creativas, en la medida en que pues uno de los elementos claves de las industrias creativas es el tema de la propiedad intelectual. Y si vemos lo que dice la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, protege las formas de expresión de las ideas, y creatividad la menciona como elección y disposición de palabras, notas musicales, colores y formas. Ahora, no siempre estas decisiones son de manera racionales o de manera intencionadas, a veces son gratuitas y uno no necesita ser diseñador para disponer colores y formas. Pero si estamos en un espacio educativo, pues por lo menos debemos garantizar que la elección y disposición de colores y formas sea lo más adecuado posible. Muchas gracias.